Hola a todos, nos da muchísimo gusto saludarlos en esta noche. Gracias que han llegado tan a tiempo, muchísimas gracias. Les damos la cordial bienvenida desde la LATAM Speakers Association y en algo que es espectacular. Hoy vamos a tener una conferencia con Chris Thompson. No solamente es miembro también del consejo directivo de la LATAM Speakers Association, pero es una persona de las más eruditas que yo he conocido en mi vida, una persona con una cantidad de información impresionante, pero con un corazón todavía más impresionante, con un valor humano increíble. Y es un gran honor para nosotros en la LATAM Speakers Association presentarles a Chris, que es también director ejecutivo de la AMIF, ¿no? La Asociación Mexicana de Innovación en la Industria Farmacéutica. Así que yo sé que no vinieron a escucharme a mí, sino al gran Chris. Así que adelante, Chris. Estamos muy contentos de escucharte hoy. Buenas tardes. Hola Vicky. Hola a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde para hablar un poquitito de esta presentación sobre qué aprendí de la pandemia desde el punto de vista de estar en el 2030. Si quieres, Vicky, arrancamos con la presentación con la siguiente lámina, porfa. Creo que hablamos de qué aprendimos de la pandemia y creo que el primer tema muy importante, tanto para nosotros como a nivel mundial, es haber tomado conciencia de esta realidad que nadie quiso, de una pandemia que nos trajo muchos problemas, pero creo que tomar conciencia de quienes nos rodean, nuestros hijos, la familia, la pareja, los amigos, los vecinos. Yo hablo siempre ahora y lo hablamos siempre con el equipo de este es un momento para ser humano al nivel exponencial. Realmente nos ha cambiado la vida a todos, nos ha impactado y poder decirle a la gente lo importante que son a cada una de las personas cercanas, creo que es un tema muy importante y yo espero que con la salida, en la medida que vayamos saliendo de este problema, no perdamos esta conciencia individual, esta conciencia colectiva y sobre todo esta conciencia social que creo que se ha incrementado mucho a nivel mundial. Si quieres la que sigue, Vicky. Hay un tema que para mí es importante y hablo un poquito más allá del 2020 para atrás. La pandemia no es algo que no sabíamos que iba a ocurrir. No sabíamos cuándo. Claramente a nivel mundial hay muchas publicaciones referentes a que iba a venir una pandemia. Tuvimos una pandemia que se controló mucho, que fue la H1N1, que empezó en México en el 2009. Increíble, pero en esa época quien era el secretario del Consejo de Salubridad, un buen amigo, el doctor Enrique Ruelas, en una publicación que hizo, mencionó que venía una pandemia y mencionó que iba a ser en el 2020. Otros artículos han hablado que en esta época iba a haber una pandemia y si uno ve la historia, claramente cada 100 años hay una pandemia en el mundo y no estábamos preparados. Y también mencionar a Ian Goldin, que es un gran líder, un visionario mundial sudafricano. Tuvimos la oportunidad en nuestra Semana de Innovación, la primera que hicimos en AMIF en el 2015, fue el invitado de honor y como speaker. En su libro El defecto de la mariposa, The Butterfly Defect, en el capítulo 6, habla justamente de la pandemia, producto de la gran movilización global que tiene la gente. Sabemos que millones de personas andan moviéndose por todo el mundo, por trabajo, por diversión, por entretenimiento y claramente con la situación que tenemos donde hay millones de personas viviendo en ciudades, esto era algo que iba a ocurrir y hay que decirlo, no estábamos preparados a nivel mundial. La que sigue, por favor. Más allá de eso, y antes de la pandemia, y hoy vamos a hablar mucho del sector innovador farmacéutico, el sector digital, ya había impactos muy positivos, veníamos en una escalada, lo que llamábamos un renacimiento de la innovación. Del año 2000 al 2020, el impacto de la vacunación global a través de un organismo que se llama Gavi, que recibe fondos y genera inversiones en vacunas muy importantes, sobre todo para países de bajo ingreso. Se han salvado 20 millones de vidas en niños, en recién nacidos. El VIH, que era una enfermedad que se detectó en los 80s, que era muerte asegurada en unos años, hoy se ha vuelto con tratamientos
crónico y con expectativa de vida casi igual a cualquier persona. Y para mencionar también, desde hace unos años ya tenemos cura en hepatitis, 95% de las personas que son tratadas con estos nuevos medicamentos de última generación se curan y salen del sistema. Creo que eso muestra un gran impacto de la innovación. Y también hay tipos de cáncer que si se detectan tempranos, claramente se pueden tratar pacientes con cáncer en tratamientos tempranos y curarse. Siempre uso como ejemplo al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. A los 93 años le detectaron cáncer cerebral, se trató con un medicamento y Jimmy Carter sigue vivo y muy activo a sus 95 años gracias a la innovación. La que sigue, por favor. Pero también hay grandes pendientes. Claramente, cuando uno habla de mejoras y de la pandemia, déjenme decirles a nivel mundial qué es lo que está pasando. Claramente hemos pasado en los últimos 20, 30 años de enfermedades transmisibles y mucha gente se moría por diarreas simples hace muchos años. Claramente enfermedades no transmisibles, enfermedades como cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, consecuencias, enfermedades cardiovasculares, cardiopatías. Cuando uno ve los fallecimientos a nivel mundial, son 41 millones de personas que anualmente fallecen por este tipo de enfermedades, lo que equivale a que cada 3 años desaparezca un país como México. O sea, cada 3 años perdemos la 13ª economía del mundo por enfermedades no transmisibles que pudieran haber sido prevenibles o pudieran haber sido tratadas. Este es un tema muy importante y ahora, como estamos viendo con la pandemia, cuando vemos quién es el más afectado, normalmente personas con problemas cardiovasculares, diabetes son los más afectados, así que aquí lo que estamos viendo es una unión entre enfermedades transmisibles y ahora enfermedades no transmisibles. Esto es un tema muy importante y es un tema que será crítico para salir de esta pandemia y a futuro para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un tema que la mayoría de la gente desconoce, sigue habiendo muchísimos fallecimientos en el mundo, casi 13 millones de personas por enfermedades tropicales desatendidas. Chagas es un ejemplo, hace unos días festejamos. Se celebró el Día de Chagas, donde recordamos que Chagas potencialmente podría contagiar a más del 70% de la población en México y es una enfermedad que se puede curar, pero deja efectos en el corazón muy complicados. Otro tema que no habíamos tocado, y siempre digo esto porque hablamos de que estábamos en una buena normalidad, sistemas de salud deficientes. Esto es otro tema que hay que atacar a nivel global y es un tema que espero que a partir de la pandemia empiece a mejorar. Se calcula que 6.6 millones de personas en el mundo fallecen cada año simplemente por deficiencias en los sistemas de atención. Otro tema muy importante es la gente que muere por contaminación ambiental. Por la calidad del aire, casi 7 millones de personas en el mundo mueren. SARS-CoV-2, llevamos más de 2 millones de personas fallecidas. Probablemente la realidad sea que sean 3 millones. Lo bueno es que ya tenemos soluciones para todo el resto de las demás enfermedades, sobre todo enfermedades tropicales, sistemas de salud deficiente y contaminación. Son áreas de mejora muy importantes. Inversión o cosas como tuberculosis, malaria, que son enfermedades que normalmente no afectan a las personas con cierto poder económico, que tienen buen sistema de salud, que tienen buena alimentación, pero siguen siendo problemas severos. En el caso de malaria, hay aproximadamente 3 millones de personas que se contagian por año, 1 millón de fallecimientos. Sigue habiendo muchos niños que fallecen todos los días por temas de malaria. Son áreas que tenemos que trabajar y en particular un tema que empezó a tomar fuerza ahora y que viene como una siguiente pandemia es el tema de resistencia antimicrobiana. Hoy se mueren aproximadamente en el mundo 700,000 personas por problemas de que no tienen ya un antibiótico que realmente funcione para cierto tipo de bacterias, dado que nos hemos extralimitado en el uso de antibióticos. Claramente hay un problema en el mundo y la expectativa dice que si no buscamos soluciones, y estas son soluciones integrales, para el año 2050 podrían morir más de 10 millones de personas justamente por no tener nuevos antibióticos. La que sigue, por favor. Los objetivos de desarrollo sostenible.
Creo que esto es un tema que se está discutiendo hoy. Nosotros en AMIF, en el Plan 2030, estamos claramente alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando uno ve los 17, es muy difícil encontrar uno que no tenga que ver primordialmente con salud. Claramente nosotros estamos focalizados en el número 3, que es salud y bienestar, que habla de reducir para el 2030 en 1/3 las muertes anticipadas por enfermedades no transmisibles que pudieran haber sido prevenibles. La salud impacta la pobreza y la pobreza extrema. La salud impacta la equidad de género. La salud tiene que ver con educación. La salud tiene que ver con innovación, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con desarrollo económico y, por supuesto, para mí uno de los más importantes es el número 17, tiene que ver con alianzas. Y estamos viendo ahora en la pandemia lo crítico y lo fundamental que es trabajar en equipo todos juntos para salir de esta pandemia. Esto lo estaré hablando porque estamos otra vez en el 2030 tratando de alcanzar estos objetivos y eso requiere, más allá de que probablemente ya hemos ido para atrás con la pandemia, que podamos acelerar en acciones necesarias para lograr esos objetivos, para tener un mejor mundo en el 2030. La que sigue, por favor. Claramente, y esto se ha dicho mucho, solo saldremos de la pandemia si salimos juntos. Este es un tema crítico para aquellos que piensan que yo solo me voy a vacunar, yo solo me voy a salvar. Estamos integrados globalmente, no hay forma que un país solo se inmunice y podamos seguir viviendo. Es fundamental que lo hagamos todos juntos. Para eso se necesitará que por lo menos en el siguiente año haya aproximadamente 5.600 millones de personas inmunizadas. Eso es el mínimo, es aproximadamente 70% para lograr lo que llaman la inmunidad de rebaño. Eso es claramente va a llevar tiempo, ya estamos adelantando, pero la buena noticia es que ya tenemos vacunas. La que sigue, por favor. Algunos de los temas de aprendizajes importantes, que hay intervenciones que pueden ayudar. El uso del cubrebocas ha sido fundamental. Pongo una foto de una estudiante en Japón. Claramente chequeé un poquito desde el principio del siglo pasado en Japón por una serie de recomendaciones y de educación. Cuando tienen algún problema respiratorio, todo el mundo se usa el cubreboca. Yo reconozco que siempre lo veía con exageración. Ahora he aprendido que el cubrebocas es fundamental. No hago nada sin salir de mi casa usando un cubreboca. Lavado de manos, fundamental. La necesidad de lavarse las manos todos los días y todas las veces que se pueda con agua y jabón. Tal vez haya sido una de las intervenciones más costo efectivas del siglo XX y hoy sigue aplicando. Y la sana distancia. Son 3 medidas muy importantes que todos debemos seguir más allá del proceso de vacunación que está avanzando. No podemos bajar los brazos. El tema es que, aunque alguna gente se esté vacunando, tenemos que seguir con estas medidas. Personalmente, porque soy asmático y siempre tengo problemas respiratorios en todo el invierno, he usado cubrebocas todo el año. Y el año pasado, entre octubre y marzo, que es la época de mayor contagio de problemas respiratorios en mi caso, tuve 0 problemas simplemente por cuidarme y aprender algo que para mí se ha vuelto para toda la vida. Siempre en la temporada voy a estar usando mi cubrebocas y un buen cubrebocas. Y todo esto es muy importante, pero por supuesto lo más importante va a ser la vacunación. No hay forma de salir de la pandemia si no estamos todos vacunados. La que sigue, por favor. Otro aprendizaje muy importante, el fortalecer los sistemas de salud, la persona y el paciente al centro. Creo que esta pandemia nos tiene que dar lecciones de cómo reformar nuestro sistema de salud a nivel global. Había datos del Banco Mundial que decían que teníamos que tener sistemas resilientes y para estar preparados por una crisis se debería haber invertido $1 por persona por año. Aproximadamente México, 127 millones de dólares. Ningún país del mundo realmente invirtió lo que se tenía que invertir. Ahora con la pandemia, los organismos internacionales, y hablo del G7, el G20, OCDE de París, todo el mundo se está reuniendo en conferencias para entender que necesitamos generar sistemas absolutamente fortalecidos si queremos salir de esta pandemia. Tenemos que poner a la persona y al paciente al centro. Hoy nos damos cuenta que mucha gente no quiere ir al hospital a tratarse los otros padecimientos justamente por miedo a contagiarse, y lo que está pasando también que no solo hay infecciones por COVID, sino que además todos los pacientes de cáncer y otros padecimientos no se están atendiendo o porque los hospitales están
cubiertos o porque la gente tiene miedo. Eso que quiere decir esa demora, lo que llaman delayed care, demora en el tratamiento. Seguramente vamos a salir de la pandemia con más problemas y por eso necesitamos generar sistemas de salud que puedan atender a todos los pacientes que normalmente necesitan atención y además estar preparados para este tipo de crisis globales que claramente van a volver. Será fundamental tener financiamiento. No hay duda que la mejor inversión que puede hacer un país a nivel global es en salud. Y salud no es solo medicinas, es un sistema integral, donde integremos nuestros sistemas. En nuestro caso tenemos todavía sistemas muy desintegrados a nivel nacional, el sector salud, el seguro social, el ISSSTE, Pemex. Necesitamos trabajar en eso y me da mucho gusto que hace 2 días leí que se va a hacer un grupo de trabajo de expertos para realmente revisar el sistema integral de salud en México, pero también esto es no solo en México, sino a nivel global. Estados Unidos, que es el país que más ha invertido en salud, vimos que tampoco lo hizo, porque una cosa es invertir mucho y otra cosa es invertir bien. Así que necesitamos invertir más, pero lo tenemos que hacer de manera inteligente, con integración. Necesitamos fortalecer sistemas de atención primaria, claramente. Estamos llegando ya con padecimientos en etapas tardías, eso nos afecta muchísimo. Necesitamos generar conciencia, que la gente se vaya a hacer su evaluación temprano. Si la gente se revisa temprano y se encuentra algún padecimiento, hay tratamientos. El diagnóstico oportuno, el tratamiento correcto es lo que puede hacer que una persona, aún con una condición, pueda vivir absolutamente una vida normal. Así que esto es un tema muy importante. La generación de sistemas de información serán fundamentales. Aquí donde va a entrar la tecnología digital, se empieza a escuchar y se empieza a hablar de un programa. De hecho, la Secretaría en México, y creo que en muchos países, ha creado un grupo especial para generar un grupo de conocimiento, de inteligencia, donde podamos captar toda la información, tener expediente clínico electrónico. Si cambiamos de sistema, que nuestros datos estén en el sistema para cuando yo vaya a ver otro doctor, que tenga mi historia. Y entendiendo el tema de ética en la información, la confidencialidad será fundamental, pero es muy importante tener el seguimiento de las personas. Si yo estoy en el IMSS hoy y me salgo, me voy al ISSSTE, normalmente me vuelven a hacer todos los estudios, mi historia no valió. Esos son costos redundantes, ineficiencias, y por supuesto tenemos una buena oportunidad ahora con la pandemia de repensar el sistema y ver qué sistema necesitamos. Y el otro tema que vino ahora con las herramientas digitales, que ya estaban usándose, pero muy poco. El tema de las distancias. Si hoy tuviéramos acceso, y lo estamos haciendo ahora, a telemedicina y otro tipo de herramientas digitales, podemos no ir al hospital, podemos no tener la visita personalizada y podemos tener la distancia. Si yo veo que cada vez la población en México está envejeciendo, hoy la población arriba de 60 años es de aproximadamente 16 millones de personas. Para mí lo ideal es que esas personas reciban atención en su casa, y para eso necesitamos incrementar herramientas digitales, el uso de información que se pueda mandar por el celular para que el doctor nos diga qué tenemos. Hoy, por ejemplo, todo el mundo está con su oxímetro, hablando con su doctor, tengo tanto de oxigenación, cómo voy, tomándose la temperatura. Cada vez más va a cambiar un sistema de atención a la persona, y no que las personas tengan que ir al centro de salud a atenderse. Necesitamos repensar ese sistema para hacerlo mucho más eficiente, ahorrar que esas personas mayores tengan que ir a un sistema. Y normalmente cuando hablo de personas mayores, pero hablo en general de todas las personas con una condición, el problema es que no es solo la persona, es la persona de la familia que deja de trabajar para acompañar a esa persona, a ese adulto, a esa persona con el padecimiento. Y debo decir que en muchos casos, y está comprobado, quien hace esa tarea es la mujer. Y lo que estamos haciendo con este sistema es afectando el desarrollo de la mujer, que es tan crítico para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y un tema que para mí también, y lo hemos discutido mucho, es empezar a ver los resultados de salud en la mejora del paciente. Y como sector hemos hecho, y para eso necesitamos datos, es decir, si mi estudio de mi producto en un estudio clínico dice que con este medicamento en tal estadio va a reducir en 40% ciertos problemas del paciente, y se logra, se paga por resultados. Si no, no se paga. Hay que cambiar este modelo de simplemente ir a comprar millones de unidades. En algunos casos hace sentido, pero en otros tratamientos especiales
lo que hay que hacer es trabajar con modelos básicamente de éxito compartido, donde realmente el sistema pague por los tratamientos que logran el resultado, y para eso también hay que concientizar al paciente que siga tratamiento, porque eso es otro tema que normalmente afecta a la eficiencia. La que sigue, por favor, Vicky. Hay un tema que para mí ha sido interesante, la discusión durante todo el año pasado. ¿A qué le pongo atención? No hay que poner la atención a la economía primero, hay que poner atención a la salud, que la economía, que la salud, y ahí nos vamos convenciditas. La realidad está claro. Hay que trabajar en salud y economía juntos. No se puede tener una economía saludable si no tenemos personas que se sientan bien, que puedan estar en una situación de bienestar, que puedan producir, y de la misma manera si no hay salud, no hay economía. Así que esta dicotomía, esta discusión del año pasado realmente no tiene ningún sentido. Las dos cosas tienen que ir juntos. Si queremos una economía fuerte, sostenible y desarrollable, tenemos que tener un buen sistema de salud y gente saludable. Me da mucho gusto, y nosotros venimos hace muchos años hablando de este tema. Hicimos un estudio allá ya por el 2016, donde medimos en el clúster automotriz de Guanajuato, tomamos eso porque es la industria más referente del país, un análisis de todo el personal en Guanajuato, donde había 5 armadoras, y la conclusión del estudio decía que todo este sector, y aplica para cualquier sector, anualmente por tema de salud perdía 7.3% su valor, donde 1.3% era ausentismo, fácil de medir, no voy a trabajar, no me siento bien, eso lo vemos fácil. El costo oculto es el otro 6%, el 6% es el costo de la gente que va a trabajar y porque no se siente bien, no empuja bien el lápiz. Eso es un costo grande, y hay diabetes, enfermedades mentales, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve eso y uno pudiera pensar que si uno mejorara los sistemas de salud y pudiera integrarlos y trabajar de mejor manera, habría una eficiencia en invertir más, y esa eficiencia daría un beneficio mucho mayor. Así que yo lo que digo es salud y economía juntos, y vamos a ver la salud como una inversión. Siempre estoy escuchando a nivel global, nos cuesta la salud. La salud es una inversión, prevención es inversión. Creo que esto ya no es un tema de discusión, y ya vimos, perdimos el año pasado, la economía nuestra cayó 8.3%, como la mayoría de las otras economías cayeron más a nivel global, algunas compañías desarrolladas cayeron muchísimo. A nivel global la economía se cayó casi un 4%. Entonces, cuando uno ve lo que dejamos de invertir en salud, es claramente que hay que invertir en salud justamente para evitar que esto nos ocurra y traiga el problema tan grande económico que hemos padecido y que seguiremos padeciendo hasta que podamos salir de esto. La que sigue, por favor. Ahora déjenme contarles de una historia que me da mucho orgullo, la industria que represento. A fines del año de diciembre del 2019, se anunció un famoso virus, SARS-CoV, que se puso después el nombre. No nos parecía al principio muy importante, tal vez porque teníamos la historia de influenza. Rápidamente empezaron los casos. El 11 de marzo del año pasado se declaró pandemia global, ya se había extendido, y cuando escuchamos eso inicialmente nos preocupó. Inicialmente no fueron muchos casos, pero por supuesto que el virus, simplemente por la movilidad global, se extendió a todo el mundo. La industria farmacéutica inmediatamente se reunió, liderada por nuestra asociación en Ginebra, IFPMA, que lidera Thomas Quenney, que de hecho estuvo hace 2 semanas virtualmente en nuestra semana de innovación, para decir, necesitamos hacer algo muy diferente a lo que vivíamos haciendo en el mundo, porque hay que salir de esta pandemia. Debo decir que por primera vez en la historia se reunió todo el sector farmacéutico, y algo yo pensé que no iba a haber en mis 20 años en el sector. Abrieron su biblioteca de activos. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a compartir información de toda la experiencia y las plataformas que habían desarrollado para otro tipo de padecimientos, para influenza, para ébola y para otro tipo de vacunas, y esa compartir información y ese conocimiento, y juntaron ingenieros y juntaron científicos de todo el mundo, se juntaron otros grupos, se juntaron la academia, y a partir de ahí empezaron a trabajar compartiendo la base. Esto para mí es increíble. El sector farmacéutico es uno de los sectores
más competidos del mundo. O sea, todo el mundo quiere ser primero o segundo en cada tratamiento. Es muy difícil compartir y a mí me da mucho gusto y eso creo que es. La colaboración ha sido increíble. Se empezó a trabajar. Algunas compañías empezaron a tomar algunas tecnologías nuevas, el famoso RNA mensajero, otros usando tecnologías tradicionales. Ya para el mes de agosto se empezaron a hacer pruebas clínicas y para hacer esta historia un éxito, en principios de diciembre, una señora de 91 años en Inglaterra recibió la primera vacuna contra COVID ya oficialmente. Así que para mí esto es un éxito increíble. En el mismo año, entre detectar la pandemia, ya ha habido soluciones. La mejor historia que teníamos para contar antes fue la historia de ébola. Se empezó a trabajar en el 2015 en ébola y en el 2020 tuvimos una vacuna para ébola. Esto es un cambio dramático, con unas oportunidades increíbles para futuro en cómo aceleramos la investigación clínica. Ahora, muchos temas se han tenido que hablar. Cuando estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de 5.600 millones de personas para tratar, probablemente muchos con dos viales, dos tratamientos. Estamos hablando de la necesidad de tener más de 10.000 millones de viales en el primer año para tratar pacientes. Esto fue un desafío monumental. Nuestras plantas farmacéuticas existentes fabricaban aproximadamente 3.500 millones de unidades de dosis de vacuna de todas las vacunas que existen en el mundo. Me da mucho gusto que aún, y esto empezó en agosto-septiembre, sin saber si el sector tenía vacunas que iban a salir positivas de los estudios clínicos, se empezó a ampliar la capacidad de manufactura de las plantas a nivel global. Y este año esperemos cerrar con la capacidad de poder producir ya 10.000 millones de dosis de vacunas, no solo para todos los padecimientos, sino para COVID, y que ya tengamos eso preparado para futuras pandemias. Creo que esto es un gran logro y un reconocimiento también a todas las compañías que empezaron a trabajar, porque si esperábamos tener vacunas aprobadas en diciembre, la producción la íbamos a escalar a partir de septiembre, octubre, y podemos estar 3 o 4 años con esta pandemia. Esto está cambiando muchísimo y está acelerando la producción. Pero también hay que ver que toda la cadena de... Primero, la investigación clínica. La investigación clínica también debo decir que por primera vez, y mucha gente se sorprendió, toda la investigación clínica se hizo en tiempo real, se compartió información con todas las entidades regulatorias a nivel global, las entidades de referencia, FDA en Estados Unidos, EMA en Europa, COFEPRIS en México y otras entidades regulatorias, la agencia suiza, australiana, recibieron información en tiempo y forma, y también a un reconocimiento a las autoridades regulatorias que empezaron a aplicar todas las tecnologías digitales para acelerar procesos, tener información para que cuando se presentara el dossier con la información, ya con la información en tiempo real pudieran ganar varios meses y aprobar, como se hizo a nivel mundial, por emergencia. Eso quiere decir que solo los gobiernos tienen la posibilidad de comprar vacuna. Ya en México 6 vacunas, a nivel global más vacunas para empezar a atender la población. Hemos ido ganando tiempos y debo decir que en la investigación clínica no se cortó ni una esquina en cuanto a la calidad de los estudios clínicos. Se siguieron todos los protocolos, todos los procesos. Es cierto que en este caso algo que favoreció es que se necesitaban pacientes y lo que había eran pacientes, así que eso, el enrolamiento de pacientes fue rápido. Se siguió en temporal, tan es así que en algún momento algún estudio, recordarán, se detuvo porque había un par de personas con eventos adversos. Todo el mundo habló del tema. Se evaluó que esas personas ya traían una condición que no tenía nada que ver con la vacuna y se siguió, y eso habla de una transparencia que no se ha habido nunca, y estos son procesos naturales que hace la industria farmacéutica. La investigación es un tema que se hace continuamente. De hecho, para todos estos estudios se están haciendo más de 4.000 estudios clínicos desde el año pasado a nivel global, un récord. Muchos de esos para vacunas, ya hay muchos en estado preclínico, muchos en estado clínico, y estoy seguro que tendremos más vacunas, pero también hay que decir que se está trabajando, necesitan tratamientos. ¿Qué hizo el sector? Varios tratamientos que por la experiencia que tenían, que ya estaban en el mercado para condiciones que ya estaban aprobadas, pudieran, y digo pudieran porque había que hacer estudios para ver si podían minimizar los efectos de SARS-CoV-2. Se han aprobado un par de medicamentos,
muy conocido Remdesivir en México, otra vez de uso de emergencia, y lo importante también es detectar temprano a los pacientes, porque un paciente ya hospitalizado, entubado, es muy difícil que un producto funcione, y por eso es importante, cuando alguien tenga algún tipo de síntomas, inmediatamente reportarlo. Eso es lo que nos va a hacer, y otra vez, es prevención o atención temprana, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, y seguramente de todos los estudios que se están haciendo, saldrán seguramente nuevos medicamentos para tratar COVID, así que esto creo que ha sido una historia muy importante. El otro tema fue tener que hablar con todos los proveedores a nivel global. No solo necesitamos tener la vacuna, necesitamos viales a nivel global. Claramente, cuando uno necesita 10.000 millones de viales, lo que puede ocurrir es que nos quedemos sin vidrio. De tal magnitud, es una demanda global que ha tenido que trabajar el sector con todos los proveedores a nivel global para tener eso, ni hablar de jeringas y otras cosas que se necesitan. Y la complejidad. Hay uno de los medicamentos de una de las compañías que requiere de más de 260 elementos que vienen de 17 países para producir la vacuna. De ese tamaño es la complejidad y claramente tiene que haber una coordinación monumental para poder abastecer al mundo del insumo que es la vacuna. Y el otro área, y yo reconozco también, es la capacidad de los operadores logísticos internacionales. A mí me tocó estar en un foro allá por mayo, junio, hablando de qué es lo que veía la industria, pero qué lo veían los operadores logísticos, cómo tuvieron que adaptar los aviones, cómo tuvieron que planear todo lo que está haciendo para entregar. Vemos todos los días que se anuncia, llega un avión aquí, llega un avión a otro país. La verdad es que la logística a nivel global ha sido increíble, y pensar que ya estamos pudiendo cada vez más distribuir más vacunas a nivel global es realmente admirable. Ahora los gobiernos locales están trabajando en la distribución y la logística de cada país, eso es importante, pero todo esto es muy bueno ahora con la vacuna. Lo más importante ahora es la vacunación. No salimos de la pandemia solo con la vacuna, sino vacunándonos, es muy importante. Ya llevamos en México poco más de 12 millones de personas vacunadas, otros 4 millones de dosis que ya están siendo distribuidas a nivel nacional, y seguramente en las semanas por venir empezará a incrementarse la dotación. Reconozco en el gobierno la negociación de varias vacunas, entendiendo que iba a haber cuello de botellas. Fue una decisión muy acertada negociar varios tipos de vacunas para tener esa alternativa. Muchas de las personas ya con 2 dosis. Yo puedo decir felizmente que ya tengo mi segunda dosis de una vacuna desde el lunes pasado, y cuando veo a mis hijos siento que voy a poder volver a abrazarlos después de casi 14 meses. Así que realmente es un momento sumamente emocional. Y finalmente, si quieres la siguiente, Vicky. Otro de los mecanismos, y yo creo que grandes aprendizajes a nivel mundial, fue el primero, la coordinación de la Organización Mundial de la Salud. Claramente hubo muchos cuestionamientos, pero creo que necesitamos una Organización Mundial de la Salud fortalecida. También necesitamos la responsabilidad de los países de estar reportando los eventos, porque cuando hay una pandemia es global. Necesitamos tener información en tiempo real de todos los países. Necesitamos estar seguros a futuro, que entendamos cuando venga una pandemia de no ser laxos a nivel país, a nivel líderes, porque claramente esta pandemia, con toda la gente que migra a nivel mundial, cuando venga otro va a pasar exactamente lo mismo, y esperemos que ahora sí estemos preparados e integrados todos a nivel mundial, y no pensar a mí no me va a pasar, le va a pasar al otro. Y yo fui de los primeros, cuando pasaba en Milán, dije, no, aquí no nos va a llegar. Y yo el otro día en una reunión con el secretario de Salud le confesé, dije, yo también pensé que para junio del año pasado estábamos del otro lado. No fue así. Hay que estar preparados. COVAX unió a todas estas agencias y a estos grupos a nivel global que ya tenían experiencia. Gaby ha hecho un trabajo sobresaliente en esta década en experiencia. Se están juntando fondos. Claramente hay organismos y organizaciones no gubernamentales como Bill y Melinda Gates que han hecho un trabajo sobresaliente. Aquí se han juntado todos, a través de AFPM se ha juntado el sector para integrar un fondo. Se calcula que se necesitaba aproximadamente $7,000 millones, sobre todo para abastecer y apoyar a los países de ingresos bajos. Nosotros como país somos de ingresos medios,
todavía se está corto en la inversión. Reconozco que algunos países han hecho aportaciones muy importantes y parte de esto es que una parte de esa dosis de vacuna que se está fabricando se entregue en COVAX y COVAX pueda hacer una distribución a nivel de países de bajo ingreso. La primera dotación de una de las vacunas que llegó a México se produjo en la India en uno de estos grandes acuerdos, y también debo decir que la cooperación entre plantas farmacéuticas para producir y acordar ha sido maravilloso. Creo que todos han escuchado la historia de Insud Map Science en Argentina, que hizo un acuerdo con AstraZeneca para fabricar el activo. Ese activo, una parte fue a Estados Unidos y una parte de la vacuna que nos prestó Estados Unidos viene de ahí. Acá hay una compañía muy buena de orden mundial que es Leomont, que está empacando esa vacuna, y esa vacuna es una negociación de toda Latinoamérica, excepto Brasil, que tiene una negociación individual donde se va a poder abastecer de vacuna a México y a todos los países de Latinoamérica con el apoyo de la Fundación de Carlos Slim. Así que esto muestra cómo las alianzas han operado muy bien, cómo compañías están haciendo transferencia de tecnología con la India para producir, cómo se están haciendo acuerdos en Argentina, se están haciendo acuerdos en Brasil, y se está trabajando realmente para tener esa capacidad global que claramente va a llevar tiempo. Con todo esto que estoy diciendo, vamos a tener que seguir esperando. No hay forma de producir 10.000 millones de viales en un mes, será la producción del año. Lo importante es que ni bien llegue la vacuna, esté bien organizado todo el sistema para tratar de vacunar a toda la gente. Y una vez más, la vacuna, todas las vacunas aprobadas son excelentes y no hay forma de salir. La mejor forma de estar en una mejor situación es vacunarse y seguir con las recomendaciones que hace la autoridad y que estamos contribuyendo todos. La que sigue, por favor. Hablamos ahora de acelerando la innovación. Yo creo que ya estábamos en un momento, en el 2000, en un momento de renacimiento, así lo decía Anne Golding, de la innovación, y yo creo que la innovación está acá acelerándose de una forma tan grande que tenemos que estar continuamente apoyando los sistemas de salud, las entidades regulatorias, por la velocidad de aceleración de la innovación. El tema de tener medicamentos biotecnológicos creo que es uno de los grandes logros de este siglo. Ya estamos trabajando en nuevas vacunas para COVID, se están trabajando en vacunas que puedan atender COVID y probablemente influenza. Se están trabajando en vacunas orales, eso ya está en trabajo. Se está trabajando en nuevos tratamientos, nuevos antivirales, otro tipo de medicamentos como anticuerpos monoclonales, que son medicamentos que se usan para tritomatoides, tipos de cáncer, encontrando exactamente tipos de dosis para poder utilizar en pandemias, pero también para utilizar en todos los demás padecimientos. Como ven, COVID me está dejando un terrible saldo de más de 2 millones de personas, pero las enfermedades transmisibles están dejando 41 millones de personas fallecidas por año. Ese es el gran desafío del mundo, cómo vamos a enfrentar el tema de las enfermedades no transmisibles y el impacto que va a tener en los sistemas, pero creo que esto habla de una industria innovadora. En los últimos años la industria, y esto no se ha logrado de un día para el otro, la industria de innovación invierte aproximadamente 170.000 millones de dólares al año para traer medicamentos al mercado. Normalmente hay en estudio unas 7.000 moléculas y varios tipos de vacuna. Esperemos que con toda esta innovación podamos realmente acelerar el tema. El tema de salud digital. Ya se estaba hablando de salud digital. Hoy estamos en un momento con la pandemia donde claramente se ha acelerado. El tema de telemedicina, consultas a distancia, es un tema impensable hace un año. Muy pocos lo hacían, hoy se ha vuelto común. Si uno ve, casi todos los países se ha incrementado de forma exponencial, y aunque yo creo que volveremos a un sistema híbrido eventualmente, esto llegó para quedarse, permite hacer atención a distancia con los pacientes, que el paciente no se tenga que movilizar dentro de la ciudad con todo el inconveniente, con todo el problema de contagios. El tema de expediente clínico electrónico, el otro día leí una información de Israel que ha sido un país siempre a vanguardia con 300 compañías, startups que están trabajando en distintos apps y en distintos programas, tiene 25 años de expediente clínico electrónico
de toda su población. Eso permite identificar las necesidades, estratificar la población y tener campañas para trabajar específicamente con la población. Tenemos que llegar a eso. Hoy existen apps para realmente prediagnosticar. Hoy existen sistemas donde uno puede llamar a un teléfono a algunos países y hay robots que ya uno dice los síntomas que tiene y de entrada da una primera versión de lo que podría tener, simplemente porque a través de la información de Big Data tiene millones de datos que dicen que yo digo que me duele el oído izquierdo y el pie derecho probablemente tenga tal cosa. Y a partir de ahí puede ya con una consulta mucho más específica y empezar a hacer un tratamiento. Así que esto llegó para quedarse y me da mucho gusto porque telemedicina, algunos adelantados ya lo tenían. En AMIF nosotros hemos hecho un proyecto hace un año de apoyar, más de un año de apoyar una clínica de población indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Esquipulas, cuyos dueños son Carlos Maldonado y Oralia Sáenz, dos personas con una visión increíble que empezaron este proyecto hace más de 20 años, llevan residentes de la Universidad Autónoma de Nuevo León a trabajar allá y cuando tienen casos simplemente con telemedicina están consultando con líderes de opinión en Monterrey. Entonces uno ve como ya hay gente que estaba usando estas herramientas y esto también permite trabajar en zonas difíciles, zonas donde hay población indígena, zonas lejanas. Siempre nosotros pensamos de la visión de la gran ciudad, pero tenemos millones de personas viviendo en comunidades y necesitamos acercarnos a ellos con nuevas oportunidades. Ni hablar del tema de entregas, y ya ha pasado en países africanos, cómo se entrega medicamento a través de drones. Eso es una realidad y en lugares o en terracería o en lugares tan complicados como tenemos en México, eso es una gran oportunidad. Y después el tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un tema que ya llegó para quedarse específicamente en la parte de investigación clínica. Con inteligencia artificial se ha logrado acelerar los procesos de identificar esas moléculas o esas oportunidades que pueden mañana generar un impacto positivo y generar un tratamiento, una vacuna. Y con inteligencia artificial se estima que estos procesos que se dice que tardamos 10 o 15 años para traer un medicamento o una vacuna al mercado, puede reducirse a 10, a 5, a 3. Esto es claramente un cambio gigante de paradigma donde podemos acelerar toda esta innovación y atraerlo, y por eso tenemos que capacitar a los sistemas de salud, porque esto está viniendo muy rápido para todos. Hay que capacitar a la comunidad médica, hay que prepararlos porque la innovación está viniendo a una velocidad increíble y es una gran oportunidad para todos, para aquel que tenga un problema, saber que hay una solución es realmente una luz verde del camino. La que sigue, por favor. Me dio mucho gusto también que el año pasado, esto es una producción de Lancet, se hizo un foro en Riad, una declaración del rol de la salud digital en combatir pandemias, cómo se sistematiza información a nivel global, cómo se capacita a todo el personal de salud, cómo se asegura tener una inversión continua y claramente aquel que entienda eso y que adopte todas estas tecnologías digitales tendrá una ventaja. Yo hablaba con amigos doctores, unos están de acuerdo, otros están un poco más lejos. Lo que he leído es, nadie va a reemplazar al doctor. Esto lo que va a hacer es hacer acciones rutinarias, pero simplemente aquellos doctores que tengan la posibilidad de acercarse a todos los beneficios de inteligencia artificial, sí les sacarán ventaja a otros doctores. Así que esta declaración fue firmada, hay un seguimiento, hay proyectos globales. Ahora me enteré que en Arabia Saudita, hay que decir que los países de Arabia, Emiratos Árabes, están invirtiendo billones en salud. Yo no sabía, en Arabia Saudita solo el 7% de la población tiene más de 60 años, una población muy joven, y están tratando de trabajar para mejorar los sistemas de salud en todos esos países y que hay mucho que aprender de ellos y cómo compartimos esa información para mejorar nuestros sistemas y en la medida que nosotros tengamos mejor información, compartirla. Creo que estamos en la edad de conocimiento, la época de conocimiento, y transmitir todo ese conocimiento va a ser maravilloso. La que sigue, por favor. Con la nueva tecnología, que hay un par de vacunas que lo tienen, el RNA tecnología, y estaba leyendo un artículo, Trevor Mundell, que es el presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, cómo esta tecnología que está funcionando ahora para las vacunas puede traer
vacunas para VIH, puede traer tratamientos para cáncer, inclusive puede generar una vacuna para malaria. Así que esta nueva tecnología, que en realidad nueva en la aplicación ya práctica, porque llevaba muchos años en desarrollo y se probó y funcionó, nos podrá dar una buena oportunidad de salir adelante para atacar muchos de los problemas como VIH, otra vez, malaria, tipos de cáncer. Eso va a ser fundamental, así que esta nueva tecnología llegó para quedarse y esperemos tener, y yo he escuchado varios anuncios de líderes que están muy optimistas en nuevos tratamientos para varios padecimientos. La que sigue, por favor. Un tema que claramente veníamos discutiendo y que claramente ya era un problema ante la pandemia, las enfermedades mentales. Uno de los temas más subdiagnosticados y subtratados del mundo. Ya ha habido foros a nivel global. En el Foro Económico Mundial hace 2 años ya se estaba tocando el tema de las enfermedades mentales. Cuando uno ve los datos de OCDE, se estima que 1 de cada 2 personas en el mundo en algún momento tendrá algún problema de depresión, algún tema mental. Un porcentaje, por lo menos el 50% de la gente que tiene enfermedades mentales se trata poco y no sigue el tratamiento, y la gente que tiene enfermedades mentales severas no está siendo bien atendida. Este es un problema grande. Esto está afectando a la fuerza laboral. Se calcula que el costo para el Producto Bruto global es de aproximadamente 4 puntos cada año. Con la pandemia no hay duda que esto va a crecer, que los problemas se han incrementado. Generar toda una plataforma para buscar sistemas de atención temprano. Primero, hay que quitar el estigma al problema. Hablar de enfermedades mentales es un tema que todo el mundo niega, no quiere hablar. Eso nos han dicho expertos. Hay que empezar a decir las cosas por su nombre. Existe el problema, todos probablemente en algún momento lo hayamos tenido o lo tenemos. Hacer las consultas, estar checando. Hay hoy en salud digital muchas herramientas para empezar a hacer pruebas y contestar cuestionarios para empezar a autoevaluarse. Sé que la administración, y esto lo digo porque me tocó estar en la época de transición con la nueva administración, el doctor Alcocer tiene una prioridad alta el tema de salud mental. Me da mucho gusto. Hay un grupo que está trabajando. Se ha demorado un poquito por la pandemia, por supuesto, todo este tema, pero es un tema de la más alta prioridad para aquellos que están en organizaciones, que seguramente la mayoría de los que nos están escuchando, tener sistemas y entornos que hagan que la gente se sienta mejor va a ser fundamental. Estamos en un momento en la línea en estar en equilibrio, en desequilibrio por todo lo que está pasando. Trabajar esto va a ser fundamental para poder ayudar, y claramente hay estudios, y por ahí voy a buscar unos que después los puedo compartir, que ha hecho la gente de BIFOR, que es una organización en Alemania que hace estudios del impacto y lo han presentado en APEC, del impacto que tienen las enfermedades mentales en la productividad y en la fuerza laboral, etcétera. Uno de los temas que se está discutiendo es la necesidad de desarrollar más tratamientos. Reconocemos en el sector que el estudio de la cabeza humana no ha sido fácil. Hay estudios para Alzheimer y otro tipo de padecimientos. Se está trabajando, se ha invertido más, pero la velocidad con que está avanzando salud mental no va en línea con las inversiones que están haciendo los países. En México, el 2% del presupuesto se invierte en enfermedades mentales, y cuando uno ve la carga de enfermedad, la cuesta del sistema, es aproximadamente entre 11 y 13%. Entonces, esto es un tema que hay que atender. Hay que generar programas en las empresas, hay que estar atento, hay que asegurarse que la gente tenga un entorno saludable, y esto también tiene impactos familiares increíbles, trae impactos en distintos niveles de edad, porque esto también afecta a gente, la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema muy importante, y a nosotros nos da mucho gusto que le haya pasado. Si quieres la siguiente, Victoria. En toda esta pandemia sabemos que si hay un área que fue muy afectada fueron todos los médicos, enfermeras y personal que estuvo en primer nivel de atención, al cual les mando un saludo, porque la verdad, estar en el primer nivel con los pacientes muestra el valor y el compromiso de todo nuestro personal de salud a nivel nacional. Y hubo una idea
donde se acercó la UNAM, que tiene una plataforma, la Asociación de Psiquiatría en México con AMIS, para tratar de crear un programa que era cómo los psiquiatras podían apoyar dando consulta gratis a sus colegas. Esto fue un programa que implementamos el año pasado, que sigue, y de hecho se está haciendo un documento ya para compartir, y donde fue la primera experiencia de los psiquiatras haciendo consultas a distancia con sus colegas, muy apreciado, muy importante. Se demostró que sí se puede hacer consulta a distancia, y yo tuve la oportunidad de estar en el panel cuando terminamos la primera etapa. Las historias que contaban los psiquiatras, los médicos, era para llorar de emoción, de todos los problemas. Lo vamos a seguir haciendo, y esto demuestra que hay que empezar a trabajar muy fuertemente con la autoridad, integrada con el sector privado, en cómo podemos desarrollar plataformas y un sistema que realmente ayude a la gente con enfermedades mentales a tratarse tempranamente y estar en un momento de equilibrio y control. La que sigue, por favor. Otro tema que salió, y esto no es nuevo, con la pandemia, una nueva agenda de salud femenina. Claramente, y cuando vemos los objetivos de desarrollo sostenible, no hay forma de llegar al 2030 a esos objetivos si no tenemos la fuerza de la mujer en la sociedad. Esto está claro, y no hablo solamente de lo que siempre se habló de la mujer desde el punto de vista de salud reproductiva. Ahora está cambiando, y la mayoría de los problemas se empiezan a hacer con enfermedades no transmisibles. Hay claramente enfermedades donde la prevalencia es mayor en mujeres, por ejemplo, artritis reumatoide, el 70% de los casos son mujeres. ¿Cómo integramos un sistema de salud femenino para que la mujer pueda desarrollarse durante toda su etapa y pueda realmente contribuir a la sociedad, al desarrollo del país? Para mí es un tema de pasión personal, igual que el tema de salud mental. En AMIF la mitad del equipo son mujeres. Tenemos muchos líderes y lideresas en muchas organizaciones en AMIF a nivel regional, y para mí esto es un tema crítico. Y la que sigue, por favor. Me da mucho gusto que hoy ya estuvimos en conversación otra vez. Queremos subir, y lo que hay que hacer es entender el tema y cómo agregamos información en documentos para tomar políticas públicas en favor de la mujer en todos los sentidos durante todo su trayecto de vida. Y junto con el Instituto Nacional de Salud Pública, una entidad muy reconocida, y una alianza, lo que hemos hablado de abrir nuestras fronteras a otras oportunidades. El George Institute es un instituto creado hace 15 años en Australia. Su líder, una de las personas que creó el instituto, Robin Norton, que ahora está en Inglaterra porque tiene oficinas allá y trabajan mucho en India, en China. Han desarrollado todo un programa de salud, de documentos para impactar política pública en salud femenina. Estamos en la discusión ahora, primero para identificar la prevalencia de las enfermedades, cómo se están atendiendo hoy y cómo generamos un sistema que requiere tener un sistema de atención que favorezca a la mujer en todos los tipos de padecimientos, desde el inicio de su vida, durante toda su vida. Así que esperamos, esto es un proyecto de por lo menos 2 o 3 años por etapas, pero ya lo vamos a trabajar, y entendemos que es una contribución, una primera contribución de muchas que se van a hacer para entregar documentos de qué se requiere realmente para desarrollar todo el potencial que tiene la mujer en México. No son las ciudades, todas las mujeres que están trabajando en comunidades, lo he visto en Esquipulas, cómo esas mujeres, además de producir, tienen que estar atendiéndose y creando prácticamente su trabajo diario para sobrevivir. Eso lo tenemos que cambiar. Necesitamos generar esas políticas, necesitamos reforzar eso, necesitamos trabajar con la autoridad, y necesitamos comprometer a la autoridad todos con esto. El 52% de la población mujer, y si logramos eso, está claro, en equidad de género, el disparador de desarrollo del país es incalculable. La que sigue, por favor. El tema de la resistencia microbiana que les decía. Por fin, el año pasado, la industria farmacéutica tomó una decisión, aportó entre varias compañías $1.000 millones para un proyecto de generar mínimo 2, tal vez 4 nuevos antibióticos, porque esto es un problema que se va a ir incrementando, y esperemos que con esta contribución, más otras personas que estén financiando, podamos realmente desarrollar entre 2 y 4 antibióticos para justamente detener este gran problema, y también generar campañas de concientización. El usar antibióticos todos los días
Y sabemos que más allá de que son de receta, la gente los compra sin receta, lo que está haciendo es generando resistencias y eso va en detrimento de todos. También tiene que ver con salud animal y los antibióticos que son de los animales, porque eso impacta a los alimentos. Entonces, aquí tenemos que tener un plan holístico como país, pero me da mucho gusto que la industria a nivel global tiene este fondo para cualquier innovador que tenga un proyecto de investigación para detectar si el proyecto es válido, habrá fondos para eso. La que sigue, por favor. Y nada más rápido, tuve la suerte hace 2 años de conocer a Margareta Colangelo, es una de las líderes globales en algo para mí fascinante, que es el tema del mercado de longevidad, que empezó hace unos años. La realidad es que hoy somos 1 billón de personas en el mundo arriba de 60 años. En estos momentos, el mercado más grande del mundo es el mercado de los adultos de 60 años. Yo recuerdo toda la vida haber vendido productos para niños, para población pediátrica. El mundo cambió rápidamente y eso se va a acelerar. En México y en todo el mundo, la población adulta, Margareta es una de las líderes globales. Tuvimos un 1 a 1 hace 2 semanas para hablar. La que sigue, por favor. Esta lámina muestra básicamente la tradición de nuestro ciclo de vida, donde la gente vivía 60, 70 años. Claramente la gente está viviendo más a nivel mundial. Se empieza a decir que la gente puede vivir 80, 85, 90 años sin ningún problema. Hay más de 500,000 personas a nivel mundial arriba de 100 años ya. Y lo que busca el mercado de longevidad no es que vivamos hasta los 150 años. Probablemente vivamos hasta los 100 años. Margareta decía que se estimaba que las personas de su generación entre 40 y 55 años, que el 20% probablemente va a vivir 100 años. Ya es un porcentaje alto. Que lo que se busca es que esa persona pueda vivir mejor todos esos años. Y empezó a hablar de lo que es la edad cronológica y la edad biológica y cómo podemos empezar a generar un cambio fundamental, y esto tiene que ver no solo con salud, tiene que ver con planeación financiera de la gente que probablemente va a vivir 30 o 40 años después de su trabajo. Un tema absolutamente apasionante. La que sigue, por favor. Esto nada más cómo cambiar el ciclo tradicional, y esto es lo que yo decía, ¿no? Aquí hay que empezar aquí lo que tienen que escuchar probablemente no sean tanto las personas como yo que tengo 64 años, pero sí las personas entre 35 y 50 años, porque esas personas pueden empezar a generar. Lo que se trata es tratar, lo que se busca aquí a través de tratamientos es empezar a hacer más lento el envejecimiento, retardar el envejecimiento. Y si se retarda el envejecimiento, se retarda ciertas condiciones. Y si este modelo y esta idea funciona, yo imagino a futuro se retarda eso, el impacto en ahorros para los sistemas de salud van a ser increíbles. El que las personas puedan estar 70, 80 años con la edad biológica de 50, 60, con la capacidad cognitiva, física para hacer cosas, va a ser un cambio, como yo decía, un game changer, un cambio absolutamente gigante. Ya me dice que hay, si quieres la siguiente, ya hay 300 compañías, pero estas son las 15 compañías que más están trabajando, se están invirtiendo. Muchas de las grandes compañías de tecnología están metidas en este mercado, compañías de biotecnología. Entiendo que en unas semanas probablemente se anuncie un fondo global donde muchas personas estén aportando fondos para generar $1,000 millones de dólares anuales para invertir en esto, y esto va a cambiar completamente el curso, y por supuesto esto va a empezar a impactar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. La que sigue, por favor. Claramente ya hay una categoría, una especialización que se llama médico en longevidad. Esto es un tema que está creciendo. Ella hizo una investigación, hay 300 doctores en México que están haciendo investigación que vamos a estar contactando. De hecho, parte de lo que se va a hacer este foro en Arabia Saudita en octubre tiene que ver, entre otros temas, con este tema, y esto es claramente un cambio gigante de paradigma. No solo es cambiar de alimentación para evitar este tipo de padecimientos, sino que puedo empezar a tomar tratamientos que lo que buscan es sacar, si entiendo yo, ciertas células que aceleran el envejecimiento. Ya se ha hecho prueba con ratones, ha funcionado bien, y dice Margareta que en el siguiente año y medio ya van a empezar a hacer estudios de los tratamientos. Ella lo va a estar siguiendo muy de cerca. De hecho, hemos acordado hacer un foro en noviembre, porque yo le decía,
Bueno, ¿dónde estamos en Latinoamérica? Latinoamérica no ha sido convocado. México es el primer país donde ella participa. Me dice, claramente me interesa México porque tenemos una población hoy en la media abajo de 30 años. Si hay un país, uno de tantos, que se puede beneficiar, es México. Imagínense si lográramos eso, el desarrollo y el potencial que ya tenemos como país, lo que podríamos lograr. La que sigue, por favor. Y cierro nada más diciéndoles, empecé con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. AMIF tiene un claro compromiso con el desarrollo. Hemos elegido 5 grandes temas. Lo que hacemos cada año, porque el año pasado fuimos aceptados en Global Compact, que es un programa de las Naciones Unidas, en donde documentamos lo que hace AMIF, lo que hacen nuestras compañías y cuál es el valor social y de impacto en los ODS. Esto es una infografía y le agradezco a Vero Mendoza, que lidera eso, que me ayudó, a Solange Márquez, que es asesora también, experta en estos temas, que asesoró, y con eso creo que termina la presentación, Victoria. Creo que nada más hay dato de contacto. Y gracias a todos. Muchas gracias, Cris. Aquí Gaby Carrique acompañando. Hola, Gaby. Bien. Muchísimas gracias. Interesantísimo todo lo que presentaste. Tenemos algunas preguntas para compartirte. Aquí tienen los datos de Cris por si los quieren apuntar. Voy a dejar de compartir la presentación para que te veamos. Y te voy a compartir las preguntas. Adivina de qué temas son, Cris. ¿Cuándo me toca vacunarme? Bueno, no exactamente, pero todas hasta ahora las que vi son de las vacunas, o por lo menos la mayoría. Entonces te las voy a empezar a hacer y tú ya nos dirás cuál es tu respuesta, tu opinión. Primero que nada, Daniel Ochoa pone, las noticias me confunden. Por ejemplo, en Israel levantan la imposición de usar mascarilla al aire libre y el CEO de Pfizer dice que probablemente sea necesaria una tercera dosis de refuerzo y pregunta, ¿a quién prestar atención como fuente confiable? Yo diría que la fuente confiable, primero, es la información que da la autoridad. Segundo, la página de la Organización Mundial de la Salud es claramente un referente. Nosotros en la página de AMIF, que es www.amif.org, hay información actualizada. Claramente la información que estamos viendo hoy, hay vacunas de una sola aplicación, vacunas de 2 aplicaciones. Todavía no se puede saber cuánto va a dar la inmunización, simplemente porque llevamos 6 meses. Creemos que es un año, pero eso se va a ir viendo porque como las vacunas se empezaron a aplicar a fin de año, tenemos la experiencia. Habrá que ir viendo, por eso la información se va transmitiendo en tiempo real, se va dando seguimiento a pacientes, inclusive los pacientes que estuvieron en los estudios clínicos, se les sigue dando seguimiento justamente para ver cómo va el proceso de inmunización. Yo creo que esa es la mejor manera, pero la información se está concentrando. Hay algo que no mencioné, que son los aprendizajes. Claramente hay una de las peores pandemias que tenemos es la mala información. Esa es una realidad. Escucho todos los días que me dicen, alguien me dice que puedo conseguir y distribuir vacunas. Falso. Solo los gobiernos. O sea, hay mucha información falsa. Creo que hay que estar buscando. La Organización Mundial de la Salud es una página, es la organización donde está toda la información a nivel global. Yo diría que esa es la primera página y después la información de los gobiernos, la información de AMIF. Hay muchas fuentes confiables. No tomaría lo que están en las redes todos los días. Todo el mundo está subiendo cosas. Oye, me puse esto y me fue así. Lamentablemente, y no sé con qué carácter, pero hay mucha información falsa. Las vacunas aprobadas son vacunas seguras. Vacunémonos todos. Okay, muchas gracias. Mimi Litvak pregunta, ya tiene sus 2 vacunas, ya se las puso. ¿Debo seguir en el futuro con la misma marca? Yo creo que primero hay que esperar la información, cuánto realmente nos va a dar de inmunización, eso no lo sabemos hoy, se irá avanzando. A ver, no puedo hablar de COVID, pero sí puedo hablar de influenza. Influenza, hay varias vacunas para influenza. Yo este año, y lo voy a reconocer, este año por primera vez me vacuné por influenza, si no es necesario, dije, ya tomé conciencia. Si el año que viene tomo mi refuerzo y es una vacuna aprobada para influenza por la autoridad regulatoria, es válida. No tiene que ser la misma marca cada vez. Lo que sí, no se puede tomar uno la dosis
la primera dosis de una vacuna y tomarse la segunda dosis. No hay estudios para eso. Claramente las dos dosis son de la misma compañía. Eso es clarísimo. Pero si el año que viene hay que volver a inmunizarse, ya hay otro producto, otra vacuna que está aprobada, no hay ningún problema. Ok, gracias. Julio Divela pregunta, en México tenemos extraordinarios investigadores y centros de investigación. ¿Por qué hemos tardado tanto versus otros países para hacer nuestra vacuna? ¿Qué nos falta? Incluso en temas de liderazgo para campañas y despliegue de vacunación, ¿por qué también está siendo con tanta dificultad en este momento en México? Ha tocado un tema. Yo antes de estar en AMIF estuve como director general de Quintiles, que era una compañía de investigación clínica. Hace años que estamos diciendo la posibilidad de hacer de la investigación clínica a México una potencia. Se invierten aproximadamente $300 millones en México, la inversión global son 170 millones. Creo que mucho ha tenido que ver con la lentitud de la aprobación de protocolos. Se compite a nivel global. Si hay un protocolo donde se requiere elevar 5.000 pacientes en Latinoamérica y Brasil o Argentina, Chile, Panamá aprueban el protocolo y ya inmediatamente enlistan 5.000 pacientes y nosotros todavía no tenemos el protocolo aprobado, ya nos cierran la posibilidad. Ahora, y eso era un tema, hace unas semanas cambió la persona que lidera COFEPRIS, es el doctor Sparch, viene con muy buenas ideas, está hablando de aprobar en tiempo récord protocolos, le hemos planteado esta necesidad. Yo lo que le he dicho siempre a la autoridad es, y esto lo aprendí de otra gente, que 1/3 de los investigadores que se desarrollan en México van a trabajar a Estados Unidos, otros lugares, les va muy bien, generan patentes en otros lados, no me parece que sea el mejor mecanismo. Lo que hay que hacer es alentarlo. Los investigadores tienen que ganar bien, también tienen que ser responsables de generar con eso proyectos de impacto para el país, pero el investigador tiene que ser una persona muy reconocida, que esté trabajando. Cuando me tocó trabajar en el sector farmacéutico, no ha habido una compañía farmacéutica o de consumo, cuando estuve en consumo, donde no hubiera investigadores de primera línea de México, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de la India. Exportamos talento a lo bruto. Creo que eso es algo que estamos discutiendo para cambiar eso, la oportunidad grande, y creo que la pandemia lo que tiene que traer es este entendimiento. Investigación clínica, cuando lo mencionamos hace 5 años, todo el mundo nos miraba raro. Todo el planeta ahora habla de los estudios de investigación clínica. Eso puso en el mapa un tema tan relevante para el país. Muchas gracias, Chris. Gaby Calvet, relacionado un poco con este tema, dice, la UAC está desarrollando una vacuna para COVID y seguramente no es la única, pero no consiguen fondos federales. Pregunta, ¿qué vía de fondeo se pudiera analizar? Yo creo que lo que hay que hacer es buscar primero, una de las alternativas es buscar a Bill y Melinda Gates. Hay organizaciones internacionales, ellos fondean muchísimos proyectos a nivel global. De hecho, son ellos el aportador número 1 de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que ellos siempre están interesados en fondear proyectos, y si tienen proyectos realmente en primera línea, deberían acercarse, y con gusto lo que puedo hacer es tratar de buscar los contactos en las compañías. Todo el mundo está viendo dónde hay nuevas oportunidades para desarrollar, pero creo que la Fundación Gates y otras fundaciones, hay fondos de inversión, debería averiguar cuáles son, pero hay muchísima gente en estos momentos. Los fondos de inversión todos están buscando soluciones de tecnología, nuevos tratamientos en el sector salud. Claramente los fondos se van a ir todos claramente al sector salud. Está la gran oportunidad del mundo, está ahí. Okay. Creo que se relaciona con esto mismo, que es, alguien pregunta, está anónima la pregunta, ¿cómo se integra la salud mental a la agenda de salud? Digo, al fin, aquí sí ya es de salud mental. ¿Cómo elevar este tema para que haya apoyo en las compañías de seguros privados y públicos en tema de salud mental? Mira, ya se había empezado a elevar. Yo estuve en algunos foros. De hecho, nosotros tenemos una cercanía con la doctora María Elena Medina Mora, que es una de las grandes líderes. El doctor Alcocer lo tiene. Hay que reconocer, la pandemia nos ha hecho focalizar toda la atención en la pandemia. Tenemos que esperar que ahora con la vacunación se pueda empezar a reducir el impacto y volver a trabajarlo.
hay gente, la autoridad que está dedicada específicamente al tema, estaremos trabajando, pero si quieren mandarme información, yo lo comparto con la gente. Tenemos proyectos de salud mental, y salud mental no es solo para las compañías que tengan tratamientos. Si queremos salir mejor de esta pandemia, tenemos que trabajar el tema de salud mental. Hay un proyecto muy grande, se me presentó ayer, no puedo decir todavía con quién, con algunos tanques de pensamiento, con grupos muy grandes que van a hacer un fondo realmente para empezar a trabajar en un programa de salud mental donde la gente pueda llamar a un número telefónico, recibir atención, empezar a generar esa data para que esa data genere política pública. Eso va a llevar tiempo, pero claramente enfermedad mental está en la agenda. Ahora claramente también está todo un poco tapado por COVID, pero esperemos que en los siguientes 5 o 6 meses pueda empezar a bajar el nivel de contagio por la vacunación y podamos empezar a recuperar la agenda de todos los demás problemas que tiene el sistema. Muchas gracias. Hay varias preguntas más. Te preguntan, ¿los datos mencionados referentes a la longevidad de las personas incluye a las personas de los países más pobres del mundo también? El envejecimiento y lo que produce el envejecimiento, seguramente habrá condiciones de pobreza que pueden impactar, y hay gente que claramente vive 30 años, 35 años, no vive los 100 años. Parte de lo que yo quiero hacer con la investigación, justamente, y traerla a México y traerla a Latinoamérica, es realmente hacer un estudio amplio en toda la población. Pero también hay que ver qué otro, porque eso no es el único determinante. Si no resolvemos el tema de agua potable, si no resolvemos el tema de atención primaria y temprana a la gente, claramente cuando estamos hablando de longevidad, hay una persona que dice, yo con mi expectativa de vida estoy viviendo 30 años, no es así. Lo que necesitamos hacer es democratizar y ampliar esto. Por eso incluí a México, digo, nosotros queremos trabajar. Esto están hablando de Singapur y otros países que están invirtiendo mucho, población adulta, evidentemente con situaciones económicas mejores, pero tenemos que empezar a trabajar ahora. Si esperamos otra vez que se nos vaya el avión, tenemos que empezar a trabajar en eso y entenderlo, pero también hay otras carencias que tenemos que atender. Claramente, estamos diciendo, necesitamos agua, hay que lavarse las manos y hay gente que no tiene agua, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en esas carencias, y yo lo que siempre digo cuando veo los ODS es, esto para mí es importante, ¿no? Que aprendimos de todos los líderes a nivel global, todos, la necesidad de tener una visión de mediano a largo plazo. ¿Qué están haciendo nuestros líderes regionales, locales, de la colonia, del edificio, los líderes empresariales? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué está proponiendo todo el mundo? Eso es algo que yo me pregunto. Me da mucho gusto lo que estoy viendo en el sector, se lo pregunto a otros, inclusive para contratación. Cuando yo contrato gente y veo a la gente más joven, lo primero que quiere ver es cuál es el programa de sustentabilidad que tiene el sector. Muy diferente a cuando me entrevistaban a mí de chico. Es un cambio gigante, y eso para nuevas generaciones es fundamental. Entonces creo que hay que estar atento a eso. Muchas gracias. Última pregunta. La innovación en salud está influenciada, dice Roberto Gotti, la innovación en salud está influenciada por la falta de innovación de la autoridad regulatoria para permitir el uso de las nuevas herramientas. ¿Cómo estamos en ese aspecto, según tu opinión? Saludos a Roberto. Mira, ha habido retrasos. Durante los últimos 2 años hubo retrasos, no se aprobó innovación. Ahora con la llegada del doctor Schwartz, inclusive él está hasta publicando en las redes los resultados de los comités de moléculas nuevas, donde dice o rechazado o aprobado por unanimidad. Creo que viene un cambio en las últimas semanas muy positivo. El acceso a la innovación temprana es fundamental. Si nos tardamos años en que se apruebe la innovación, los pacientes con una condición, la condición sigue avanzando. Y atender a un paciente en la última etapa de un padecimiento no lo ayuda. O sea, no hay milagros. El poder tener el acceso a innovación temprano es lo que va a hacer y va a cambiar el curso de la enfermedad del paciente. Estoy optimista con la llegada del doctor Alejandro Schwartz a COFEPRIS. Muchísimas gracias, Chris. ¿Tienes tiempo para un par de preguntas más? Aquí aparecieron 2 nuevas. Las que sea. Están muy curiosos de la información que nos presentaste. Juan Bernal comenta, ¿cómo ves al sector asegurador participando en estos nuevos modelos de colaboración, expedientes digitales, co-funding? Yo creo que el sector de seguros, como todos, nos vamos a tener que reinventar.
Nosotros en el sector farmacéutico nos tenemos que reinventar, no hay otra. Quien crea que el sector no se tiene que reinventar y seguir acelerándolo está equivocado, y el sector asegurador igual. Yo debo decir que nosotros trabajamos muy de cerca con AMIS, la Asociación de Seguros. Sé que hay compañías que tienen modelos especiales trabajando con algunos asegurados. Hay buena comunicación con ellos, y yo creo que ellos están repensando el negocio, porque después de una pandemia, si yo salgo de lo que era antes, no aprendí. Si yo tuve que estar encerrado 14 meses en mi casa para volver a hacer exactamente lo mismo, no aprendí. Por supuesto, quiero estar con la gente, pero todos los sectores, y este es un sector, el sector salud y el impacto, hablo vivienda, hablo movilidad, hablo ciudades inteligentes, hablo transporte. Cuando hablamos de salud, hablamos de educación, no podemos ir hablando de salud. ¿Cuál es el tratamiento? Tiene que ser integral, y eso es una discusión. Bloomberg está haciendo un foro muy grande en Estados Unidos con líderes de todo el mundo. Hay que empezar a repensar todo. Esa es la realidad, pero el sector seguro seguramente está trabajando. Nosotros tenemos un acercamiento muy importante con ellos. Maravilloso. Y otra pregunta es, en el tema de la salud está muy vinculado el de la alimentación. ¿Las nuevas etiquetas y medidas ayudan a un mejoramiento de la dieta tradicional en México? Ha sido un debate interesante. Yo creo que hay que empezar a tomar atención. He escuchado, cada uno es dueño de su cuerpo. Yo creo que sí tenemos que empezar a tomar un poco más de atención en nuestros hábitos. Hay que tratar de ejercitarse el que pueda. Otra vez, la salud depende de muchos factores. Caminar, moverse. Yo he escuchado, porque uno de mis hijos está muy metido en el tema de salud, que el promedio de la persona camina 1000 metros diarios, como que se me hace poco. O sea, yo veo gente en mi edificio que sube un piso y va por el elevador. No podemos, tenemos que empezar, esto tiene que servir para empezar a cambiar. Yo felizmente hago 10,000 pasos por día a los 64 años, me va bien, y creo que si yo me cuido, evidentemente evito enfermedades, y eso lo hago porque tuve cateterismos, puedo haber muerto de un infarto, soy asmático. Entonces hace unos años empecé a cuidarme. Y creo que eso es lo que llama la atención. Todos queremos ver en un estado de salud, no llegar a un estado de enfermedad. Pues hay que cuidarse, y por supuesto la alimentación es lo que cada uno quiere, pero yo espero genuinamente que con esto empiece a haber algunos cambios claros de hábito en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Chris. Súper interesante lo que nos traes, mucho para reflexionar, para seguir investigando y también poder nosotros adaptarnos a las tendencias. Y mil gracias por tu presentación, por tu tiempo, por siempre apoyarnos aquí en la LSA. Y pues ya con esto te dejamos, y no se vayan los que nos están acompañando, para seguir adelante con un poco de información que nos va a compartir Vicky acerca de la Latin Speaker Association. Muchísimas gracias, Cris. Aquí hay unos comentarios en el chat. Gracias, Gaby. Felicitándote, reconociendo la información de valor que nos compartes. Siempre te tenemos aquí porque eres de la casa, así que habrá otra oportunidad también para compartir esta información contigo. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias, Vicky. Gracias, Gaby. Chris. Gracias a muchas todas. Felicidades, muchas felicidades. Y fíjate que hay muchas preguntas, como bien dijo Gaby, algunas preguntas que se quedaron en el tintero. Y bueno, una de ellas es de Ana García. ¿Qué tipo de tratamientos se contemplan para posponer el deterioro en la salud en la etapa de longevidad? Y esa me gustaría preguntarte porque es algo diferente a todas las demás. ¿Qué opinas de eso, Chris? Mira, según Margareta Colangelo, en un año más o menos se estima que van a empezar a hacer los estudios clínicos de esos tratamientos. Lo desconozco. Recién estoy tomando, digamos, energía con Margareta, que la verdad que es un cerebro. Ella está en varios consejos de varias de estas compañías. Es impresionante. Ya publicó el primer libro de longevidad 1.0, ahora viene el 2.0, que he leído, el cual entiendo el 10%, es muy complejo, pero habla sobre también cómo va a cambiar el tema de planear tu retiro, el impacto financiero. Acá hay muchos impactos. Entonces esto va a ser un cambio gigante. No lo sé, pero como vamos a organizar un foro en noviembre, y yo ya comprometí, o sea, no voy a parar hasta que tengamos foros y hasta que se empiece inversión en México y de México en Latinoamérica. Eso se los aseguro. Maravilloso. Muchísimas gracias, Chris. Siempre es increíble escucharte. Aprendemos muchísimo, nos ayudas a crecer a todos.
y de verdad, muchas gracias por esta increíble conferencia. Gracias a todos. Y cuídense, por favor, todos. No bajemos los brazos, todavía falta. No bajemos los brazos, que todavía esto no se ha terminado. Muchísimas gracias. Excelente, pues un gran aplauso. Yo creo que todos nos ponemos de pie a darte un gran aplauso, Chris. Y también agradecerte, como comentamos, Chris es parte del consejo directivo de la LATAM Speakers Association. Algunos por ahí preguntaban, ¿y qué es eso? Esta es una asociación que tiene que ver con desarrollar a los speakers a nivel Latinoamérica. Algo que también de una manera informal hemos platicado, Chris y yo, es esta parte de cuánto talento hay en Latinoamérica, qué importante es apoyar a ese talento. De pronto estamos en Estados Unidos y dicen, ay, es que en Latinoamérica no hay buenos speakers. ¿Cómo que no? Hay muchísimo talento, hay grandes speakers en Latinoamérica. Lo que nos faltaba era una asociación, como todas las asociaciones que existen en otros países que son parte de la Global Speaker Federation. Así que si tú eres speaker, si te gusta hablar en público, si eres consultor, coach y quieres ser parte de una asociación global que lo que le interesa es desarrollar a los speakers, por favor, ponte en contacto con nosotros. Somos una asociación libre de lucro con la única idea de ayudarnos a crecer. Esa es la misión, ayudarnos a crecer entre todos. No somos un buró, sino lo que hacemos es apoyar a los speakers a crecer a través de las cuestiones que hacemos en comunidad, ¿no? Las conferencias como esta que estamos teniendo con el gran Chris Thompson, el Speakers Lounge, el Speakers Forum, es decir, muchos eventos para desarrollar tu carrera como speaker, la parte de training, también la parte de alianzas con buros, con meeting planners, con event planners, y también algo muy interesante es la visibilidad que nos da a nivel mundial ser parte de la LATAM Speakers, porque también formas parte del directorio mundial de speakers, que es eSpeakers. Entonces, bueno, con esto comentarles quién es nuestro consejo de honor. Aquí podrán ver la foto de Chris, ¿no? Pero también está Ale Pashka de Walmart, Diana Geoffrey de Colgate, Janelle Barlow, que ha sido presidente de la National Speaker Association, Arturo Graue de KPMG, Lorena Ávila de Becton Dickinson, que nos ayudan desde el punto de vista de las empresas a apoyar la carrera de los speakers y ayudarnos también a ver qué necesitan las organizaciones hoy para crecer y también cuáles son los temas que más les interesan. Y hablando del consejo directivo, verán aquí el consejo muy rápido. Gaby Carrique, que estuvo apoyando el tiempo, aquí la ven en socios, pero acaba de ser elegida como vicepresidente, así que muchas felicidades, Gaby, y gracias por todo el apoyo que nos has brindado en esta conferencia. Así que si tienen cualquier duda, chisme, comentario, quieren saber más de la LATAM Speaker o ponerse en contacto con Chris, no les dio tiempo de tomar los datos, o quieren contarnos lo que sea, nos va a encantar escuchar de ustedes. Estamos totalmente a sus órdenes. Por favor, déjenos su correo en el chat, nos ponemos en contacto con ustedes. Una persona muy importante que viene aquí es Antonio Ortiz, él es la persona número 1 en la parte de afiliación. Entonces, si ponen su correo o su teléfono, seguramente van a recibir una llamada de Toño para que les platique más sobre la asociación, sobre cómo puedes crecer tu carrera y tu negocio como speaker con nosotros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, de verdad ha sido un placer estar con ustedes y ojalá nos acompañen a la próxima conferencia. Tenemos conferencias cada 15 días, la próxima es en 15 días con Mary Mantilla. Ella es una experta en Estados Unidos hablando de diversidad e inclusión y tiene una propuesta sobre valor femenino espectacular que les recomendamos no se pierdan, ¿no? El jueves en 15 días a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.